antes que nada comentarles que es para mí una satisfacción muy grande estar con este grupo de personas tan importantes dentro de la ciudad, funcionarios que se ocupan del quehacer que impacta en la sociedad. Y bueno, ese quehacer está regulado por un conjunto de políticas, las llamadas políticas públicas. Y bueno, pues vamos a colaborar en este diplomado de Fundamentos de Administración Pública y Manejo de los Recursos Materiales, que fue el encargo que me pidieron en la dirección de la facultad que cumpliera pues con esta comisión. Y el tema más general es la administración de los recursos materiales en la administración pública. Y bueno, pues vamos a iniciar, como veremos un poquito más adelante, explicando que vamos a utilizar dos modelos teóricos para acercarnos al tema que nos ocupa hoy. Uno de los temas es precisamente la teoría de las políticas públicas y el otro modelo teórico es el del modelo de la teoría económica, que vamos a ver tan solo algunos de los elementos que se relacionan ambos directamente con el tema que nos ocupa. Y bueno, algunos autores, por ejemplo, Provedigo, define las políticas públicas como la suma de las actividades gubernamentales logradas directa o indirectamente por medio de ciertos agentes o ciertos agentes interesados del gobierno, teniendo en cuenta cómo estas actividades influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, dentro de las distintas definiciones, vamos a ver unas dos, tres, pues se refiere claramente a la participación activa del gobierno en la mayoría de los casos, y en algunos otros casos se refiere a lo que por decisión el gobierno deja de hacer, y esto se entiende como una política pública también. Las políticas pues comprenden las actividades del gobierno y en aquellos casos por decisión o por estrategia, pues lo que deja de hacer. En este caso, Monguiu se refiere a las políticas públicas como el curso de acción o la carencia de acción seleccionada por la autoridad pública en respuesta a ciertos problemas o a un conjunto de problemas interconectados. Bueno, cuando se analizan las políticas públicas, pues son varios tipos o varias categorías de políticas públicas. Cada una de estas categorías se relaciona con las distintas actividades del gobierno, o en muchos casos en la manera en que el gobierno en sus actividades se relaciona con la comunidad, con sus gobernados. Para el caso de México, la manera en que se relaciona el gobierno con la ciudadanía, pues es a través de un conjunto de leyes que regulan precisamente su actuar socialmente, y muchas de las veces no nomás socialmente, sino entre las distintas instituciones gubernamentales, que pudieran ser dependencias centralizadas o agentes del gobierno. Para este caso vamos a definir las políticas públicas como las actividades institucionalizadas, las cuales se desarrollan en un espacio público y que tienen el propósito de distribuir recursos en un sentido material o no a los miembros de la comunidad. Las políticas públicas tienen como objetivo el bien común de una sociedad o de una comunidad. En este caso, las políticas públicas, por ejemplo las regulatorias, se refieren a la manera en que se autorregula el gobierno en su conexiones, sus interacciones con el resto de la sociedad, que se puede relacionar de manera individual con ciudadanos comunes, personas físicas, o bien con instituciones organizadas, con personas morales, o entre ellas. Es decir, las políticas públicas del gobierno son las regulaciones. Y bueno, para cómo se relaciona con la sociedad, si uno el interés principal es el bienestar común,
normalmente se están preguntando estas dos preguntas que están aquí. ¿Qué determina el nivel de gasto por las unidades locales de gobierno, por las distintas dependencias, los distintos agentes gubernamentales? ¿Y cómo las comunidades asignan sus recursos limitados entre diversos programas? En este sentido, economistas, politólogos, administradores públicos, así como los políticos, los pagadores de impuestos, la sociedad y los ciudadanos están interesados en dar respuesta a estas dos preguntas, es decir, ¿cuánto va a gastar el gobierno para la sociedad, para arrimar beneficios a la sociedad? ¿Y cómo se van a asignar entre las distintas comunidades esos recursos? Es decir, el monto y cómo se distribuyen los recursos son las preocupaciones de todos estos actores dentro del sistema político mexicano. Estos actores acentúan una amplia gama de respuestas, incluyendo los deseos de las comunidades, los procesos políticos, los patrones de presupuestos históricos, las actitudes de los administradores y las varias características demográficas. Entre las características demográficas, y para dar una introducción al modelo económico o algunas de las teorías económicas, pues vamos a explicar desde el aspecto microeconómico cómo es que se genera un mercado de gobierno. Y bueno, dentro de la economía, uno de los elementos más importantes a definir es lo que es el mercado. Para esta teoría, el mercado no es ninguna dirección física o un espacio designado, sino es un ente que existe en el colectivo. Ese ente consiste en la información que tienen todos los actores involucrados en el proceso de compra, venta, arrendamiento, intercambio de bienes y servicios. Y bueno, también entra la racionalidad de los consumidores y los productores. Como consumidores, uno de los supuestos es de que tenemos que lograr el máximo o la aplicación máxima de los recursos que tenemos para satisfacer las necesidades al mínimo costo. Es decir, debemos utilizar los recursos con eficiencia y con eficacia. Otro de los elementos del mercado son las fuerzas del mercado. Por un lado está la oferta y por el otro lado la demanda. La oferta se refiere al conjunto de bienes y servicios que los productores ponen al mercado a disposición de los consumidores a los distintos precios del mercado. A su vez, los precios de bienes específicos están determinados por un conjunto de elementos que se llaman determinantes de la oferta. Estos determinantes incluyen el número de productores, la tecnología con que cuentan estos productores, la existencia de productos sustitutos, el precio y los factores. Debemos de recordar que en todo proceso de producción se involucran tres elementos que entran dentro del análisis económico, que son el trabajo, la tierra y el capital. En este caso, para el trabajo nos referimos a la fuerza de trabajo. El trabajo tiene un costo que es el salario. Y es muy importante ampliarlo, no que quede en un mero aspecto como a la cantidad de trabajadores, sino que dentro del trabajo existen diferencias en los atributos o en las características de los trabajadores, existiendo pues, derivado de esto, diferencias en las tasas salariales entre la masa de los trabajadores, debido a su formación de capital humano. De igual manera, pues la tierra tiene ciertas características, no nomás nos referimos al espacio físico, a la superficie, sino a los atributos que puede tener el espacio donde vamos a desarrollar la actividad empresarial. Y esto tiene que ver con la infraestructura.
telecomunicación, alumbrado público, agua potable, es decir, todos los servicios públicos que generan la infraestructura. Y el capital, bueno, pues en términos generales nos referimos a la cantidad de los recursos financieros, al dinero, a los montos de inversión que se requieren para poner un negocio. Por el lado de la demanda, pues nos vamos a referir a la cantidad de bienes y servicios que los consumidores, ya sean en el ámbito privado, cuando estamos en nuestra casa, por ejemplo, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores vamos a comprar a los distintos precios del mercado. Pero los consumidores, bueno, pues podemos ser de manera individual, cuando estamos en nuestra casa, consumidores domésticos, o bien ser, cuando estamos en la empresa o en una dependencia que vende servicios, pues somos consumidores intermedios que utilizamos esos bienes que compramos como insumos para generar un servicio y venderlo u otorgarlo. A su vez, los consumidores también tienen un conjunto de determinantes. Hay que recordar que los determinantes son aquellos elementos que están de manera muy sutil y que hacen que la demanda sea mayor o menor. Igual sucede con la oferta. Y entre eso tiene que ver pues el tamaño de consumidores, es decir, cuántos compradores hay en el mercado, de manera individual, o institucionales o dependencias públicas o privadas. Tiene que ver también con los ingresos que tienen los consumidores. Tiene que ver también con la existencia de productos sustitutos sobre el bien deseado. En ese sentido, las decisiones de compra de manera agregada pues son muy complejas, porque tiene que ver cómo interactúan las fuerzas de mercado sobre productos específicos y cómo se determina el precio. Vamos a dar un muy breve repaso de estos elementos. Y bien, lo que nos ocupa aquí pues es quiénes son el mercado gubernamental. Dice, a nivel federal, estatal o municipal, son las unidades que compran, venden o arriendan bienes y servicios para realizar la función principal del gobierno. Las entidades gubernamentales realizan esas tres actividades con el mercado. El mercado gubernamental pues incluye a las instituciones públicas y a los consumidores o la sociedad. Para proveer, satisfacer el conjunto de políticas públicas y la función principal del Estado, el mismo Estado pues requiere recursos materiales, requiere insumos, requiere servicios, y bueno, la misma sociedad se los puede proveer. Y bueno, pues compran todos los servicios que el mismo Estado genera a nivel estatal, federal o municipal, el conjunto de bienes materiales que pueden generarlos ellos mismos, pero la gran mayoría los generan los particulares. Pero el Estado también vende, en algunos casos, algunos servicios, que algunos autores pueden definir esos ingresos, en algunos casos como impuestos y en algunos otros casos como impuestos o como precio del producto en el mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, que en algunos casos actúa como precio de mercado, pero también es un servicio público y en algunos casos los pudieran analizar como impuestos. Los pagos patronales que hacen, por ejemplo, las empresas del Seguro Social tienen más o menos la misma categoría o puede generar la misma confusión. Otro servicio que venden, por ejemplo, los municipios, el agua potable. El Estado vende, por ejemplo, las actas de nacimiento. Pagamos servicios, por ejemplo, para transitar en las carreteras de cuota. Es decir, el Estado no nomás provee servicios o bienes públicos gratuitos, también tiene otros ingresos que su fuente es la venta de esos bienes o de esos servicios. Y bueno,
Como es un proceso muy complejo y no es una clase de economía, vamos a explicar brevemente cómo es la oferta y cómo la otra fuerza, la demanda, logran determinar el precio de un producto específico en el mercado. Esta línea recta de como 45 grados es lo que en economía se denomina la curva de la oferta. La curva de la oferta nos propone cuáles son las intenciones de los productores. Los productores de bienes y servicios quieren producir una cantidad grande de bienes y servicios, de 100 a 200, y venderlos cada vez a un precio mayor. Los propósitos de los productores es obtener el máximo beneficio de la venta de su producto, y la producción que logren realizar pues no es para tenerla en inventario, sino para venderla en el mercado. Y el objetivo que ellos fijan es vender mucho y caro. Pero no es el único elemento que entra dentro del mercado para determinar el precio. El otro elemento es la demanda. La demanda expresa los propósitos de los consumidores y tiene, vamos a decir, una pendiente negativa a medida que las dos variables, diríamos, serían las cantidades que los consumidores quieren comprar y el precio de los productos. Los consumidores deseamos, para optimizar nuestros recursos, comprar una cantidad grande al menor precio posible. Cuando el precio es muy elevado, compramos una menor cantidad de esos bienes y servicios. Esos son los objetivos de la demanda de los consumidores. Y bueno, estas dos fuerzas logran un equilibrio en el mercado cuando se igualan oferta y demanda. Es decir, el mercado va a poner en el mismo nivel a los propósitos de los consumidores y a los propósitos de los productores. Entonces, los propósitos de los consumidores son comprar cantidades elevadas de un bien al menor precio, y el de los productores de vender la cantidad más grande de estos bienes al precio más alto. Es decir, son propósitos encontrados. El mercado, a través de un proceso complejo de los productores, ensayan distintos precios del producto para colocar sus productos propios. Van a ir reduciendo sus propósitos de vender caro, y los consumidores van a ir incrementando su deseo de comprar más productos a medida que el precio es cada vez menor. De esta manera, a través de un proceso complejo y no tan rápido, pues se determina el precio del mercado, el precio promedio. Habrá algunos productores que vendan, por ejemplo, un poco más caro que este precio y otros más baratos, pero el precio promedio es el que va a estar regido. Entonces, otro elemento dentro de la teoría económica es analizar lo que son los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad en economía reflejan las decisiones que hacemos cuando decidimos comprar un bien y no otro, o cuando decidimos utilizar un recurso que es finito y no otro. Las otras actividades potenciales que haríamos sería el costo de oportunidad. A manera de ejemplo, si vemos el tiempo como un recurso finito, limitado, por ejemplo, ustedes decidieron estar en este diplomado y dejaron de hacer otras actividades, tal vez descansar, hacer ejercicio, ir a una reunión con familiar, cualquier otra actividad que ustedes hayan dejado, ese sería el costo de oportunidad por estar en este diplomado. Entonces, su costo de oportunidad sería lo que dejaron de hacer. Cuando hablamos en economía, nuestros costos de oportunidad, por ejemplo, cuando compramos un carro, pues sería todo lo que dejamos de comprar cuando compramos ese carro, o en qué pudiéramos haber invertido esos recursos, no sé, educación, descanso, unas vacaciones. Tenemos que pensar de esa manera porque los recursos económicos son limitados.
Entonces tenemos que usarlos racionalmente, inteligentemente y obtener el máximo beneficio en la utilización de esos recursos. Bueno, pues así piensa o debe pensar el Estado también. De los recursos que dispone, el Estado debe de obtener la máxima utilidad, debe utilizarlos bien eficientemente. Si para nosotros es una máxima utilizar los recursos inteligentemente, pues no tiene por qué ser de otra manera para el Estado. El Estado también actúa racionalmente. Y para estimular esa actividad racional, pues están el conjunto de leyes, no nomás para motivar, sino para obligar a que actúen a todos sus actores inteligentemente, racionalmente. Ese es el propósito de los conjuntos de leyes. Si tienen alguna duda, no me molesta nada que para ser un poco más dinámico, ¿no? Que no nomás estar yo aquí. Si ven que empiezo a bajar la voz, pues díganme que suba la voz, porque a veces pasa eso. Algunas otras definiciones de una política pública: es un curso de acción relativamente estable, con propósitos definidos y que es seguida por un actor y un conjunto de acciones en la manera en que tratan un asunto o preocupación social. Es decir, las políticas públicas surgen de la preocupación estatal de proveer de satisfactores a la sociedad, y que esos satisfactores generados por el Estado y entregados a la sociedad incrementen los niveles de vida de su sociedad en todos los ámbitos. Cuando hablamos en política, compañeros, de la función social del Estado, es la de entregar educación de buena calidad, servicios de salud suficientes y de buena calidad, infraestructura de comunicación y de transporte de buena calidad, vivienda, servicios públicos. Cuando el gobierno entrega esos servicios a la sociedad, incrementan los estándares de vida de la sociedad, y ese es uno de los propósitos de todos los gobiernos, indistintamente del sistema político que tengan o que han existido. Los gobiernos que no se preocupan por eso, pues caen en desviaciones que terminan pues generando convulsiones en su territorio, pidiendo a la sociedad el cambio de mandato de gobierno porque no está haciendo lo que debe de hacer. Bueno, dice, es con un propósito definido, dice relativamente estable. Como la mayoría de las políticas están reguladas por leyes, por reglamentos, pero no son las únicas políticas. Existen otras políticas que tienen una aplicación temporal, otras que tienen aplicaciones regionales por área, y otras pueden estar dirigidas a grupos poblacionales específicos, que no a personas, sino a grupos que reúnan características que deben de ser definidas por los gobernantes o quienes proponen la política pública. Por ejemplo, para grupos, las becas que otorga el gobierno estatal, algunos municipios, el gobierno federal, pues están dirigidos a un grupo poblacional específico, los que están estudiando. Y hay distintas becas para distintos grupos de estudiantes, distintas categorías de estudiantes. Programas específicos, por ejemplo, con el apagón analógico, el hecho de que el gobierno federal esté entregando televisiones digitales a los grupos más vulnerables, pues es una política pública, donde establecen requisitos dirigidos a personas que caen dentro de esos requisitos. Entonces, y no es permanente, tiene fecha de término en algunos estados. Entonces hay políticas que no duran para siempre. Para el caso de los estudiantes, pues pueden ser benefactores de esas becas mientras estén en el nivel del que están recibiendo la beca, o dejan de estudiar, ya no pueden seguir recibiendo esa beca. Entonces, las políticas públicas
pues es muy amplio. Y para nuestros propósitos vamos a ver aquí algunos tipos de políticas públicas con lo que debemos de tamizar lo que son, lo que me tocó en suerte impartir en este módulo. Dentro de las categorías, este es un conjunto de categorías, hay muchas otras categorías, nosotros vamos a hacer referencia a esta. Las políticas sustantivas y de procedimientos. Las sustantivas se refieren a lo que el gobierno va a realizar. En este caso incluye, por ejemplo, la construcción de carreteras, equipamiento, prohibiciones de ventas de alcohol en determinados horarios o en determinados municipios, etc. Es decir, las políticas sustantivas son las que van a repartir en algunos casos beneficios o restricciones, pero que lo va a hacer el gobierno, porque puede estar dentro de una de sus facultades o una ley expedida por el Congreso lo puede autorizar. Otro tipo de políticas son las de procedimientos. En este caso, las políticas de procedimientos, las regulatorias, por ejemplo, donde regula, se refieren a cómo se va a realizar algo y quiénes son los que toman acción en eso que van a realizar. Cuando se establecen procedimientos, pues son de ese tipo de políticas. Cuando hay regulaciones, requisitos que satisfacer o cumplir, pues es una política de procedimientos. Políticas distributivas. Estas se refieren a la distribución de servicios o beneficios a un segmento particular de la población. Podrán ser individuales, de grupo, corporaciones o comunidades. Como el caso de las televisiones digitales, pues es una política distributiva a un grupo de personas, un grupo de personas vulnerables, por ejemplo, son los benefactores, impone beneficios cuando cumplen ciertos requisitos. Uno de ellos que deben de estar clasificados como un grupo vulnerable y recibir algún tipo de apoyo de alguna dependencia federal, que es lo que están estableciendo. No cualquiera puede ir ahí. Las becas de los alumnos también son políticas distributivas, impone beneficios, impone requisitos. Las políticas, otra de las características es que tienen que estar dirigidas a la población en general y debe estar acotada por otras características. No debe ir especificada o con una etiqueta de que el beneficio va a ser para los que se piden, por ejemplo, Gutiérrez o López o López. No, para un grupo de personas que reúnen ciertos requisitos. Y bueno, en ese sentido se puede definir como política. Las políticas regulatorias, estas imponen restricciones o limitaciones en las conductas de personas individuales de grupo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. De hecho, las leyes son políticas regulatorias que regulan las acciones o las interacciones entre los funcionarios públicos y la sociedad, pero también regula las interacciones entre los mismos miembros de los distintos niveles de gobierno. Es decir, para el caso del tema que nos ocupa hoy, pues vamos a ver políticas regulatorias que nos dicen qué se va a hacer, cómo se va a hacer, desde la fase de la planeación hasta los procesos y la entrega final del bien o del servicio. Y todo eso está contemplado en leyes. En ese sentido, pues son políticas regulatorias. Políticas autorregulatorias, estas restringen la conducta de un grupo de personas. Por ejemplo, los colegios de abogados, de doctores, tienen sus políticas que regulan pues el quehacer de los doctores, de los abogados. La barra de abogados imponen ciertas políticas para los abogados, conductas de los mismos doctores también. Y en algunos casos